Bueno, vamos ahora a hacer un ejercicio de ejemplo que nos va a servir para poner un poco en práctica lo que hablamos con las funciones de excitación, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es definir una red. Yo arbitrariamente voy a agarrar y voy a definir una red con los tres elementos circuitales que ustedes ya seguramente manejan muy bien: capacitor, inductor y resistor. Y los voy a interconectar de esta manera. Voy a definir un solo puerto, ¿sí? De forma tal que solamente vamos a poder definir una función de excitación. Vamos a decir que esta va a ser la única tensión y esta va a ser la única corriente que va a haber en el circuito, ¿sí? Es decir, esta es la única tensión, no es la única tensión en el circuito, sino que es la tensión que hay en el puerto, ¿no? Me refiero a eso. Les ponemos un nombre, vamos a ser muy creativos y lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a pensar qué funciones de excitación podemos definir. Bueno, la impedancia o la admitancia, habíamos visto, ¿no? De esta forma, por la asociación que yo elegí, ciertamente que la más sencilla es pensar en una impedancia, por la forma en que se asocian estos elementos, y ustedes ya lo saben de TC1. Y esta forma, ¿cuál va a ser? Es decir, si yo quiero hablar de la impedancia en este puerto, en este único puerto, vamos a ver, ustedes ya saben, ¿sí?, que esto es la resistencia de este elemento más la impedancia de este elemento, ¿sí? Vamos a empezar, si no tacho, vamos a empezar por este otro, me lo salteo, más la impedancia del capacitor, 1 sobre SC, ¿sí? No tengo la ventaja de acá de borrar con la mano rápidamente, así que para no tachar, perdónenme que haya cambiado el orden. Entonces, esta es la función que yo quiero justamente definir como función de excitación, como una función de excitación. Ahora sí, vamos un poquito más y empezamos a recordar un poco las herramientas que ustedes aprendieron y que vamos a usar mucho en la materia a lo largo del cuatrimestre y del año. Si quisiéramos saber el diagrama de polos y ceros de esta función de excitación, ¿cómo tendríamos que hacerlo? Bueno, seguramente ustedes recordarán que tendríamos que trabajar un poquito algebraicamente esto, ¿sí?, de forma tal de expresarlo como un cociente de polinomios. Bueno, vamos a trabajar un poco esto entonces. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar factor común SC, ¿sí?, y nos va a quedar SCR más S cuadrado LC más 1, ¿sí? Esto sigue siendo exactamente lo mismo que antes, Z. ¿Qué podríamos hacer luego de esto? Bueno, algo que solemos hacer, ¿sí?, porque esto ya de alguna forma cumple con lo que yo les había pedido a ustedes, que lo expresen como un cociente de polinomios, pero nos gusta ordenar los polinomios de una forma que se llama forma mónica, que eso simplemente es dejar al término de mayor grado del polinomio, el término de mayor grado, con un coeficiente igual a 1. Para hacer eso justamente ajustamos todos los demás coeficientes. Entonces, ¿qué implica hacer eso? Bueno, va a implicar sacar factor común LC. Si sacamos factor común LC, nos va a quedar S cuadrado más, ¿cómo nos va a quedar el término lineal? Y nos va a quedar, si sacamos factor común LC, nos va a quedar a R sobre L, ciertamente, ¿no? R sobre L más 1 sobre LC. ¿Correcto? Y abajo nos queda exactamente igual, con lo cual podemos perfectamente cancelar los efectos del término capacitivo. Bueno, de esta forma sí ya cumplimos con los requisitos que queríamos. Es decir, tenemos un cociente de polinomios, ¿sí?, tenemos un polinomio de orden 2 sobre un polinomio de orden 1, y esto sí ya lo podemos, ya podemos fácilmente expresar o construir el diagrama de polos y ceros. ¿Cómo se hace el diagrama de polos y ceros? Bueno, basta con que justamente ubiquemos las singularidades del numerador y del denominador. Y las singularidades son justamente los lugares donde ambos polinomios se hacen ceros. O justamente, es decir, donde se hace cero el numerador lo denominamos ceros, por eso era de ceros, y el lugar donde se hace cero el denominador lo llamamos polos, por eso se llama polos y ceros. Los ceros del denominador y los ceros del numerador. Bien, entonces vamos con los polos. El único polo que vemos que hay acá es en 0, ¿sí? Una particularidad, recuerden que justamente estos sistemas, como son
sistemas que suelen tener solamente las singularidades, es decir, los polos y ceros en el semiplano izquierdo, que es algo que ya lo habían estudiado en ASIS, pero lo reforzaron en TC1, ¿sí? Solamente vamos a representar en el diagrama el semiplano izquierdo. También podríamos hacer, ¿sí? También podríamos hacer, y en algunos casos lo haremos, ¿sí? Uso de otras simetrías, pero en este caso, como es el primer ejemplo, lo vamos a dejar así. Entonces, ¿dónde dijimos que teníamos un polo? Lo teníamos en el origen, ¿sí? Causado por esta S, ¿sí? Por el término lineal. ¿Dónde estarán los ceros entonces? Bueno, tenemos ceros acá que justamente tenemos un polinomio de orden 2 y, bueno, dado que no tenemos ninguna otra definición de lo que son los valores de L, R y C, no podemos saberlo con ciencia cierta dónde están. Pero lo usual, dependiendo de los valores, pero lo usual es que este polinomio arroje, debido a que todos los términos son positivos, tenga singularidades complejas y conjugadas. Por lo tanto, si tiene singularidades complejas y conjugadas, voy a tener un par de ceros complejos y conjugados. ¿Sí? Un par de ceros complejos y conjugados. Y otra cosa que tal vez ustedes se acuerden es que justamente cuando recuerden que esto no lo escribimos, pero esto lo solíamos llamar omega, este término, perdón, sigma, y esto j omega, ¿sí? Recuerden que justamente una de las particularidades de la frecuencia compleja, ¿sí? De la frecuencia compleja S, era que cuando nosotros hacíamos que crezca en módulo tanto como quisiéramos, es decir, que la tendencia es a infinito, lo que vamos a ver es que justamente en este caso también vamos a tener un polo escondidito en infinito. ¿Dónde en infinito? Bueno, en infinito recuerden que ese es en módulo, por lo tanto esto da igual que nos vayamos por el j omega, da igual que nos vayamos por el sigma. En cualquier dirección que nosotros tomemos, ¿sí? En cualquier dirección que nosotros tomemos y nos alejemos mucho del origen, ¿sí? Nos vamos a encontrar con un polo, ¿sí? Eso a veces lo solemos indicar, ¿sí? Con un paréntesis y un polo, indicando que justamente esta función, toda la función z, el comportamiento en infinito, ¿sí? El comportamiento en infinito es de un polo, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque justamente cuando s tiende a infinito, es decir, el límite de z cuando s tiende a infinito, es justamente infinito, ¿sí? Es justamente infinito. Es decir, la función se va a infinito. Muy bien. Dicho esto, y con este diagrama resultaba muy fácil graficar. Resultaba muy fácil si uno se acuerda de los métodos que estudió en ASIS y en TC1, si no, no tanto, ¿sí? Resultaba muy fácil graficar módulo y fase de esta impedancia. Módulo y fase de esta impedancia. Entonces, módulo de Z y fase de Z, ¿sí? Módulo de Z es fase de Z. Es decir, fíjense que no hice ningún cálculo algebraico más. Y de hecho es un buen momento para preguntarles a ustedes, ¿cómo calcularía el módulo de Z en tanto y en cuanto S es igual a J omega, ¿no? ¿Y cómo calcularía el argumento o la fase de Z para S igual a J omega? ¿Sí? Esto se los dejo como tarea, ¿sí? Para que repasen un poquito. ¿Ok? El que lo haga, 3 renglones, no les va a tomar mucho. Por favor, le saco una foto y lo subo al campus, ¿sí? Así que esto se los dejo de tarea, averiguar, expresar algebraicamente esto, pero para hallar justamente la dependencia en función de la frecuencia, ¿sí? Tanto de fase como del módulo. Nosotros ahora vamos a repasar un método que es el que más me interesa, que es para que nosotros averigüemos las características de esta función, en función de la frecuencia, de la pulsación angular omega, ¿sí? Recuerden que la frecuencia y la pulsación angular es simplemente, la diferencia es una constante, ¿sí? 2pi por la frecuencia es justamente esta pulsación angular. Por lo tanto, hablar de frecuencia o de pulsación angular es exactamente lo mismo. Hay una constante de proporcionalidad nada más, que es 2pi. Entonces, cuando justamente queremos averiguar el módulo de la impedancia en función de omega, ¿cómo podemos hacerlo solamente con la información que nos da el diagrama de polos y ceros? Bueno, vamos a recordar un poquito. Empecemos por el módulo, que tal vez es el más sencillito. Nosotros vemos que justamente el método gráfico para hallar justamente el módulo de Z
en función del esquema del diagrama de polos y ceros, lo que nos decía era que nosotros teníamos que contabilizar todos los vectores, ¿sí? Todos los vectores, ¿sí? Los vectores a las singularidades. Y justamente el módulo de z iba a ser la productoria de todos esos vectores. Vamos a llamar acá a esos vectores b, ¿sí? Y vamos a llamar sub z para hablar que van a ser los vectores que van a ir desde los ceros, ¿sí? Desde los ceros, y que van a depender también de omega, de la frecuencia. Es decir, esos vectores que van a ir para cada z sub i, ¿sí? Y esta productoria va a variar en i, ¿sí? Es decir, para cada una de las singularidades i, ¿sí? Voy a tener un vector sub z sub i. Es decir, lo voy a anotar más grande porque creo que esto no se ve muy bien. Voy a tacharlo acá, permiso. Lo voy a hacer más grande. B sub z sub i, coma, la dependencia también es de la frecuencia, porque la frecuencia también va a variar, es decir, a medida que yo varíe en este eje, omega varía y todo este vector también varía, porque justamente imagínense que este podría ser el vector a la primera singularidad, a la singularidad 1, al 0, 1, es decir, i vale 1, ¿sí? Esto que tengo acá, este vector, va a ser b z1 en función de omega, ¿sí? Ustedes entenderán que justamente este vector, a medida que yo me desplazo por omega, este vector se va acortando y se va alargando, ¿sí? Se acorta, llega al mínimo y después se alarga. ¿Lo ven? ¿Sí? Esa dependencia. Es decir, que cada uno de estos vectores, ¿sí?, varía con respecto a la frecuencia. Y obviamente varía con respecto a qué singularidad elijo, porque el b z sub 2 podría ser este, ¿sí?, el segundo cero, segundo y único que me queda. Sobre los otros, sobre los polos, que son los que me quedarían, es decir, la productoria de sub j, ¿sí?, de los vectores a los polos, y pongo polo sub j, también dependiendo de la frecuencia, ¿sí? Es decir, que va a ser el cociente de esos vectores que se calculan desde el punto omega en cuestión donde estoy analizando, ¿sí?, y la singularidad. Es decir, por ejemplo, para omega igual a 0 serían este vector por este vector dividido un vector nulo que justamente es el resultante de calcular el vector que va desde 0 a 0, es un vector nulo, por lo tanto, lo que nos encontramos acá es el efecto puro del polo, es decir, tenemos algo, un producto de dos números finitos, estos dos vectores, sobre 0, ¿sí? Por lo tanto, la tendencia acá es asintótica a infinito, es decir, esta curva va a venir desde infinito, ¿sí? Es decir, a medida que me vaya alejando y que este efecto ya no sea nulo, ¿sí?, voy a recorrer esta asíntota, ¿sí? Por lo tanto, la función módulo viene del infinito, producto de que esto, ahora de la presencia de este polo. Luego me alejo un poquito, ¿sí? Me alejo un poquito y ya este producto va a ser más o menos parecido, ¿sí?, porque estos vectores no van a haber cambiado mucho, ¿sí? Sin embargo, esto ya no va a ser 0, va a ser algún número muy chiquito, pero no 0. Por lo tanto, recorro esta asíntota y la recorro tanto, ¿sí?, tanto como pase algo que ahora vamos a ver. Por ejemplo, ¿cuándo les parece a ustedes que justamente el efecto del numerador va a empezar a notarse? Es decir, porque esto va a ser algo chiquitito, es decir, que va a dominar, el cociente será muy chiquito, hasta que deje de dominar y empiece a dominar, ¿sí?, el aporte de los ceros, ¿sí? Me alejo, en un momento el aporte de los ceros va a empezar a tener más importancia, ¿sí?, porque voy a tener este valor por este valor. Cuando me alejé lo suficiente de lo que sería continua, lo que va a empezar a primar va a ser el producto de los ceros del numerador, va a empezar a primar esto, ¿sí? Por lo tanto, en algún momento, que posiblemente coincida con la circunferencia en la que están inscriptas estas singularidades, y vamos a ver un poquito más de eso un momento, en ese momento seguramente lo que voy a tener es
que justamente este aporte, ¿sí? El aporte del polo por el aporte de estos ceros, ¿sí? Ya llega a un valor mínimo, ¿sí? Llega a un valor mínimo. ¿Por qué? Porque en ese momento este vector va a ser lo más chico que pueda. Este vector de acá siempre, fíjense que va a crecer, siempre va a crecer. Es decir, el aporte de este vector siempre va a ser creciente, es decir, va a hacer que el numerador crezca. El aporte de este vector va a tener un mínimo, que va a ser a esta frecuencia, ¿sí? Exactamente a esta frecuencia. Y el efecto de este otro vector del numerador que va a tirar esto para abajo, también va a tener un efecto que siempre va a tirar todo el resultante del módulo hacia abajo, hasta llegar a un punto, ¿sí? Hasta llegar a un punto donde esto no va a poder descender más, y justamente lo que va a empezar a primar, es la cercanía a esta frecuencia, la frecuencia de la circunferencia de estas singularidades. Ese punto va a ser el punto mínimo. Y fíjense que si analizamos la red, tiene bastante sentido, ¿sí? La impedancia va a ser, en principio, gobernada por justamente el término que impone el polo, que es el capacitor. Luego de eso, cuando subamos en frecuencia, va a haber un momento donde el efecto del capacitor y el efecto del inductor se va a compensar, ¿sí? Se va a compensar. Y ese punto ustedes seguramente de TC1 lo recordarán, y es un punto muy singular. ¿Por qué? Porque si analizamos las reactancias de esto, es decir, J omega L es igual a 1 sobre J omega C, ¿sí? En ese punto donde estas dos reactancias, ¿sí? Que son de signo opuesto, se compensan y se anulan, ¿sí? Es un punto muy particular que se lo conoce como omega de resonancia, o omega 0, ¿sí? Y podemos ver que justamente omega 0 al cuadrado por L por C es igual a 1, lo que es igual a decir que omega 0 al cuadrado es igual a 1 sobre LC. Esa es la pulsación angular, donde la impedancia llega al mínimo, ¿sí? Donde la impedancia llega al mínimo. Es la omega de resonancia, ¿sí? ¿Qué sucede a partir de ahí? Bueno, a partir de ese momento, que se igualaron las dos reactancias, empieza a gobernar la reactancia inductiva. Y esta función no tiene más remedio que subir. ¿Hasta qué punto? Bueno, hasta el punto que nos encontramos en el infinito con el otro componente reactivo, ¿sí? Con la naturaleza puramente inductiva, que justamente impone un polo en infinito. Entonces veremos que esta curva va creciendo monótonamente hasta infinito, ¿sí? Monótonamente hasta infinito. Y después se encuentra justamente una vez que atraviesa esa singularidad, vuelve a entrar por el otro lado. Como ustedes ya saben, este plano es básicamente la proyección de una esfera, de un espacio esférico, en un papel, en un plano, ¿sí? Por lo tanto, hay que imaginarse que una vez que se llega a este punto, se vuelve a entrar por el lado de abajo, o por el lado del costado. Da igual, es una esfera, es un espacio esférico. Muy bien. Esto para recordar algún concepto que nos va a interesar, por ejemplo, la frecuencia de resonancia, que la vamos a usar muchísimo, ¿sí? Omega 0 cuadrado, y que si le prestamos un poco de atención, es exactamente igual a este término. Esto es igual a omega 0 al cuadrado, ¿sí? Bien, la fase es un poquito más sencilla, tal vez, porque la fase ustedes tienen que recordar que son los aportes de fase, ¿sí? La fase de Z van a ser los aportes de fase, ¿de qué cosa? De cada singularidad, ¿sí? En cada singularidad vamos a tener un ángulo que va a estar dado por, acá creo que ya no puedo abusar más de este dibujo, vamos a hacer un pequeño detalle al 0S, ¿sí? Supongamos que este es el 0 que tenemos ahí, a ver si se ve bien. Ese ángulo que tenemos cuando vamos cuando estamos al inicio, este ángulo que lo podemos llamar alfa, y de la misma forma, con la misma notación, podemos decir alfa z sub i, omega, porque toda esta apertura también depende de la frecuencia y se refiere al 0 sub i,
¿sí? Ese ángulo, medido de esta forma, es justamente el aporte que vamos a considerar de los ceros, ¿sí? Es decir, los alfa, z sub i, omega, menos los aportes de ángulo alfa, polo sub i, dependiendo de omega. Es decir, el aporte de todos los ceros menos el aporte de todos los polos es la fase resultante que va a tener la función compleja, ¿sí? Por lo tanto, miremos un poquito lo que va a pasar en este esquema. Fíjense que el ángulo el alfa z sub i, ¿sí? Este alfa z sub i es exactamente igual. El aporte que tenemos de esta singularidad justamente por la simetría va a ser este alfa z, va a ser el mismo alfa que vamos a tener justamente en esta otra singularidad, pero cambiado de signo. Por lo tanto, el aporte de todo esto del numerador, ¿sí? El aporte de todos los ceros va a ser nulo, ¿sí? Si el aporte es nulo. ¿Y cuánto sería el aporte de la singularidad esta? Bueno, justamente en la singularidad no podemos calcularlo sobre la singularidad. Pero fíjense que justamente por tendencia, es decir, apenas nos movemos un infinitesimal para arriba, ¿sí? Y atravesamos la singularidad, vemos que siempre el aporte, ¿sí? En este caso, el aporte siempre va a ser de menos pi sobre 2. ¿Por qué? Porque vamos a tener siempre que nos movamos a través de este espacio, siempre que nos movamos a través de este espacio, esta singularidad va a tener un aporte de más pi sobre 2. Y recordemos que ese aporte de más pi sobre 2 se traduce en un aporte de menos pi sobre 2. ¿Sí? Por lo tanto, seguramente esta función va a empezar desde menos pi sobre 2. ¿Sí? Lo cual tiene mucho sentido también, que tiene que ver justamente con el carácter de la naturaleza reactiva en continua. Y seguramente, si hicimos bien las cosas, en alta frecuencia, tenemos que ir a un carácter inductivo. Por lo tanto, esto seguro va a ser de pi sobre 2. ¿Sí? Y fíjense que tiene sentido. ¿Por qué? Porque cuando nos vayamos muy para arriba, miren lo que va a pasar. Esta siempre, para toda frecuencia, va a aportar menos pi sobre 2. Pero este 0, cuando nos vayamos muy para arriba en frecuencia, también va a aportar positivo y más pi sobre 2. Por lo tanto, este 0 y el aporte de este polo se cancelan. Lo único que me va a quedar es otro aporte de más pi sobre 2 de este otro 0. ¿Okay? Por lo tanto, es natural que justamente describamos una función sigmoidea, ¿sí? Sigmoidea, si es de forma de S, que va a pasar y justamente va a pasar por el punto de fase nula y que se comporta, ahora vamos a analizarlo, que coincide con omega 0. ¿Y por qué coincide con omega 0? Y bueno, porque justamente en omega 0 es el punto donde estas dos reactancias se cancelan y este resistor es el único que prevalece. Por lo tanto, la corriente y la tensión en ese punto, es decir, que es justamente la impedancia, la corriente y la tensión en ese punto están en fase, por lo tanto la fase es nula y tiene mucho sentido. ¿Okay? Bueno, entonces, terminamos con esto, el ejemplito que les quería mostrar. Espero que no se haya hecho muy largo al cohete, no haya sido muy redundante. Y solamente les dejo estas dos consignas para que practiquen un poquito, ¿sí? A hallar esos valores de forma algebraica. Es muy sencillo, pero vale la pena que lo hagan. Un dato interesante, lo voy a poner así esto, ¿sí? ¿Qué pasaría si quisiera tomar otra red circuital? Otra red circuital. Fíjense esta red circuital, por ejemplo, esta otra función de excitación. Esto lo llamamos G o 1 sobre R. Bueno, la pregunta que yo les hago, ¿alguien me dice cuánto vale esta función de excitación? La admitancia que hay en este único puerto, es decir, si esto es B, si esto es I. ¿Alguien me dice cuánto va a ser la función I sobre B? Bueno, me gustaría que si alguno quiere, para practicar también, calcule la admitancia de este circuito. ¿Sí? Bueno, si alguno lo hace, también escriba su respuesta, su análisis. Estaría bueno hacer un análisis de similares características a este, ¿sí? Como el que le mostré en el pizarrón anterior, en la hoja anterior. ¿Sí? Hagamos de cuenta que esto es un pizarrón. Bueno,
Acá los saludo y seguimos en el próximo ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplito ahora de funciones de transferencia.